Reforma integral de la educación básica, diplomado para maestros de primaria, tercero y cuarto grados. Módulo 2, planificación y evaluación para los campos de formación, lenguaje y comunicación, y desarrollo personal y para la convivencia. Bloque 4, principios de la formación humana. Contenido 4.4. Estrategias para la creación de ambientes de convivencia pacífica en el aula y la escuela. Construir una estrategia integral significa generar acciones para solucionar las problemáticas de violencia en sus 4 dimensiones. Violencia directa, uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Violencia estructural, a través de la cual se generan condiciones de explotación, discriminación, marginación, dominación e injusticia dentro de sociedades donde impera un ejercicio desigual en la toma de decisiones, la participación política y la distribución de riqueza y oportunidades. Violencia simbólica, las prácticas, sistemas de valores, narrativas, actitudes, formas de organización social a través de las cuales se legitima y naturaliza la dominación e invasión de unos seres humanos por parte de otros, mecanismos limitantes y violencia en el desarrollo de la personalidad. Esta incluye la introyección de autoconceptos negativos, las fijaciones limitantes, la culpa, los resentimientos, los mecanismos de defensa en forma de automatismos no concienciados, la obtención de satisfacción de necesidades por vía de la invasión o la permisión de invasión y la falta de una educación para la autonomía. Definiendo la violencia, el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. OMS, 2010. La violencia simbólica es el principal soporte, la inercia social y el pesimismo antropológico que pregona que el destino del ser humano es ser lobo del ser humano. El patriarcado es la dominación histórica de un género sobre otro, pero su actitud básica, comportarnos como si se fuéramos dueños de otra persona, está ampliamente presente, lo mismo en hombres que en mujeres. El autoritarismo, la percepción política de que la autoridad tiene siempre la razón y es infalible. Si reprime, violenta o censura a alguien, es por su bien, y estas agresiones son motivadas por quien las recibe y se trata del papel histórico, legítimo y natural de la autoridad. Esta percepción no puede instaurarse en una comunidad sino prevalece como valor central de la educación, formal e informal, la obediencia y no el aprendizaje. La propaganda bélica, el racismo, clasismo y sexismo presentes en los medios de comunicación. A través de sus narrativas, los medios de comunicación presentan la violencia bélica y directa como inocua, gloriosa y heroica, pero también hacen propaganda de antivalores como el clasismo, el sexismo y el racismo. Normalización y homogenización. No existe una sola forma de ser humano, la atención a la diversidad es una de las principales labores de la educación básica, y las actitudes cívicas y democráticas que permiten una convivencia pacífica y respetuosa en la diversidad están entre sus productos prioritarios. Confusión entre el poder y la violencia. El poder es antitético a la violencia. La violencia es la clara expresión de la impotencia. Victimización, a través de la glorificación del sacrificio del yo, la sumisión y el sufrimiento. Entre más sufro más bueno soy, las personas adoptan una obsesión con la venganza en donde las víctimas son moralmente superiores a los otros, y sus necesidades valen el doble que las de aquellos que no han obedecido. Vivencia de la sexualidad. La vivencia de la sexualidad está marcada por la culpa, la ignorancia, los prejuicios, el miedo al placer, la insatisfacción y la represión. La normalización, el machismo y la confusión entre el deseo y la violencia forman parte sustancial de nuestra percepción y vivencia de la sexualidad. Antídotos culturales. Hacia una definición amplia de violencia. Ante la violencia simbólica, no dejarla pasar bajo ninguna circunstancia. Problematizar, discutir, deconstruir, organizar lecturas críticas de los medios de comunicación, centrar a las personas en sus propias intenciones y sentimientos, ejercitar la empatía, ante la violencia el desarrollo de la personalidad, llevar un proceso intencionado de autoconocimiento y crecimiento.
Congruencia, predicar con el ejemplo. Educación basada en las experiencias y criterios propios. Educación para la autonomía, fomentar la expresión de emociones y el respeto por estas. Vida democrática e inclusión. Normas consensuadas e incluyentes. Darle un para qué a cada directriz. Equidad entre los géneros. Problematizar y deconstruir los supuestos de género. Construcción de valores. Educar para la ciudadanía. Percibir a niños y adolescentes como sujetos de derechos desde las actitudes. Difundir los derechos de niños y adolescentes. Crear comités de alumnos para la participación en las decisiones de la escuela y la observación y defensa de los derechos. El hedonismo. Reeducarse y capacitarse. Amar la vida y otorgarse el derecho propio al placer, la satisfacción, la ternura y la festividad. No reproducir roles de género rígidos y estereotipados. Respetar la particular forma de ser hombre o mujer de los alumnos. No confundir el deseo y la violencia. No enfrentar a los géneros. Manejo de los conflictos. La violencia no soluciona los conflictos. No dejar impune ningún acto de violencia. Fortalecer a la víctima, involucrando al colectivo de alumnos en la elaboración y vigilancia de las normas. La o los agresores necesitan hacer conciencia del para qué de sus acciones. Es necesario contar con espacios para que los alumnos desahoguen sus emociones. Educar en la empatía, responsabilidad, compensación de los daños y autonomía. Violencia, familia y escuela. Es necesario sensibilizar a los padres sobre la problemática de la violencia y su conformación en sus distintos niveles. Acercarles los objetivos y principios contenidos de la educación para una convivencia pacífica, respetuosa e incluyente, la toma de decisiones de manera informada y democrática, la educación para la ciudadanía y la resolución no violenta de conflictos. Realizar talleres con los padres sobre los mecanismos de resolución pacífica de conflictos en la educación de sus hijos. Difundir los derechos de los niños y adolescentes entre las familias y la comunidad. Sensibilizar a la población en general sobre las consecuencias asociadas al castigo físico. Mostrar beneficios reales que pueden obtener padres e hijos con la generación de ambientes libres de violencia y de las consecuencias de esta. Sensibilizar a los padres sobre los beneficios de llevar procesos de autoconocimiento y crecimiento.